¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rumbo Económico. Estamos acá en ESAN, que en el marco de la celebración de sus 50 años está realizando una conferencia donde ha traído a Francis Fukuyama y a varios expresidentes latinoamericanos para hablar sobre gobernabilidad y democracia. Hoy en el programa vamos a tener a el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, con quien vamos a hablar de dos temas. Vamos a conversar primero sobre su propuesta de descriminalizar las drogas y luego vamos a hablar un poco sobre política económica latinoamericana. Nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien amigos, estamos de vuelta con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, con quien vamos a conversar sobre varios temas. Presidente, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos la entrevista. No, muy contento de estar aquí nuevamente. Presidente, quería empezar hablando sobre su posición acerca de la legalización de las drogas. Usted no tiene una posición, digamos, fuerte, ¿cierto? No cree en una liberalización absoluta, pero usted ha planteado su descriminalización. ¿Puede contarnos exactamente qué es lo que piensa al respecto? Es claro que la política actual, que es la política prohibicionista, de fiscalización, de represión, no ha funcionado. Si hubiera funcionado no tendríamos hoy día 300 millones de personas consumiendo drogas de manera permanente, los cuales 180 millones son consumidores de marihuana. Pero también está claro que no podemos hacer el salto del fundamentalismo prohibicionista al fundamentalismo legalizador y salir a decir en este momento, ahora el que consuma droga, consuma lo que quiera, dejemos que el mercado sea el que la regule, que la droga se pueda vender en cualquier parte, que la pueda consumir cualquier persona. Tenemos que buscar una vía distinta, que es la vía de la descriminalización. O sea, la droga sigue siendo una conducta socialmente reprochable, pero su expresión no se maneja metiendo a la cárcel a todos los consumidores, metiendo a la cárcel a todas las mulas, metiendo a la cárcel a todos los campesinos de cultivos ilícitos, sino se maneja con una política de carácter preventivo y de carácter educacional. Dicho en síntesis, necesitamos menos guardias, menos policías, menos cárceles y más médicos, más maestros y más centros de rehabilitación. Pero eso, en términos prácticos, ¿qué significaría? ¿Significaría despenalizar ciertas conductas sí, otras no, despenalizar todo y tener un programa médico estatal muy fuerte? En términos prácticos, ¿qué implica? No se puede establecer una regla general. Para cada droga implica distintas cosas. Digamos, hablemos de la marihuana, por ejemplo, que es el caso. La marihuana es la droga menos maligna que existe en este momento. Se trataría de hacer lo que están haciendo varios estados de Estados Unidos en este momento, que es legalizar la producción controlada de la droga, la distribución controlada de la misma y su consumo igualmente controlado. Es decir, se trata de que las personas que en este momento deciden fumarse un cacho de marihuana o producir una libre marihuana, no se vayan todos para la cárcel, sino que tengan que cumplir con una serie de restricciones. Se lo digo en términos más prácticos. Se trataría de darle al consumo de la marihuana y a su producción y distribución el mismo tratamiento que hoy día se le da al caso del alcohol o al caso del tabaco. Exactamente. ¿Y qué es lo que haría en el caso de la cocaína? En el caso de la cocaína hay que tener en cuenta otros problemas, porque la cocaína sí genera adicción. Entonces hay que separar claramente lo que es el consumo recreativo de la cocaína de lo que es el consumo adictivo de la misma. Y darle al segundo un tratamiento de carácter médico, o sea, de posibilidades de rehabilitación y de recuperación, y mantener para el caso de la cocaína unos controles en su consumo recreativo. Pero, digamos, ¿despenalizaría la producción de cocaína? Es que todo se despenaliza, nada se despenaliza, sino que la pena cambia, ¿me explico? O sea, todo sigue criminalizado. ¿Cómo así cambia? O sea, la gente ya no va a la cárcel, pero se le pone una multa, ¿a eso se refiere? Exacto, es que la pena puede ser desde que se vaya a la cárcel, que sería la pena más dura, hasta una sanción social, que pague una multa, que cumpla con unos programas de rehabilitación, o que simplemente... Y hay algo muy importante, y es que esto permite que se establezcan zonas vedadas para el consumo.
de cualquier droga, por ejemplo, para el consumo en los colegios. Claro. Hoy día la mayor parte del consumo de las drogas está en los colegios. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema falsamente fiscalizador que no tiene en cuenta circunstancias como, por ejemplo, que son los mismos niños consumidores los que se convierten en los vendedores de la droga para sus compañeros. Claro. Entonces, ¿qué vamos a encarcelar a esos niños? Por eso digo que el tema es cambiar el chip. El chip actual es perseguir todo lo que tenga que ver con las drogas. El chip que yo propongo es una política alternativa que tiene que tener en cuenta los diferentes tipos de drogas. Por ejemplo, una cosa es el tratamiento de la cocaína, otro distinto el de la heroína. Una cosa es el tratamiento del consumidor, otra muy distinta la del productor. El distribuidor no es el mismo que hace grandes exportaciones de drogas de Colombia o el Perú y la mete a través de México que lo que es el pequeño distribuidor o el pequeño vendedor. Tenemos que establecer unas diferencias porque lo que está haciendo daño es una política que se está recargando en los eslabones débiles de la cadena, como son los campesinos productores de drogas ilícitas en el Chapare o en el Putumayo o en el Llagas, en el Guayas, y las pequeñas mulas que la transportan en cantidades pequeñas y que eso deriva en su sustento, o lo que son los consumidores. Son ellos los que están pagando la parte dura de esta campaña fracasada de fiscalización. ¿Y qué es lo que a usted lo llevó a darse cuenta de esto? Porque a mí me llama la atención que ya son varios los presidentes latinoamericanos que están a favor de algún nivel de legalización o descriminalización de las drogas, pero curiosamente toman esta posición después que dejan el gobierno y no la proponían una vez que eran presidentes. Es que no es tan sencillo, esto es luchar contra unos monstruos muy grandes. Detrás de la política prohibicionista hay poderosos intereses económicos y políticos e ideológicos. Hay un bloque prohibicionista en Viena que prácticamente hace imposible cualquier variación de la política. Eso es interesante. ¿Cuál es este bloque y por qué sucede esto? Pues en este bloque están especialmente grandes países consumidores como los Estados Unidos, algunos de Europa, y los países islámicos por razones culturales y China. Claro. De tal manera que ese es el bloque prohibicionista que se opone a cualquier modificación. Cuando usted está en el gobierno y tiene que respetar los tratados internacionales, pues no puede echar por la calle en medio, tiene que respetar esos tratados. ¿Por qué en el caso mío como colombiano llegué a eso? Yo llegué a eso antes de ser presidente. Yo fui la primera persona que propuso en Colombia hace casi 30 años que se legalizara el cultivo de la marihuana en la Sierra Nevada, que fue donde comenzó el proceso de invasión de la droga a Colombia. Y porque he sido consciente de eso y todo lo que ha vivido el país y sufrido el país como ha sufrido este país, el Perú, como lo ha sufrido Bolivia, es por lo que creo que se necesita una política alternativa. Y los países de América Latina, es curioso, para apuntar a su reflexión, son los que están liderando esta política alternativa en el mundo. Uruguay, que está planteando la legalización de la marihuana, la permisión del consumo cultural de la coca en Bolivia que obtuvo Evo Morales, lo que está proponiendo el presidente actual de Guatemala, la propuesta del presidente colombiano de poner impuestos a los narcotraficantes. O sea, el tema se está revisando aquí en América Latina. Claro. Ahora, usted habla sobre este movimiento político que está en contra de la descriminalización, pero ¿usted cree que estos pasos que se han dado en América Latina van a ser efectivos? ¿Cree que existe alguna posibilidad de viabilizar políticamente una descriminalización a mayor nivel? ¿O, por ejemplo, lo que vemos en Uruguay es simplemente un caso muy aislado que no debemos esperar que se repita? Yo no minimizaría, no subestimaría el caso de Uruguay. Yo creo que Uruguay es un país pequeño, para algunos puede ser irrelevante, pero es una democracia. Y utilizando todos los instrumentos de la democracia, el presidente de Uruguay, el presidente ha conseguido pues que se permita la producción en determinadas cantidades, que haya forma de distribución. Puede ser un ejemplo piloto muy significativo para el mundo. Ahora, el tema no solamente está cambiando en América Latina, en Estados Unidos ya hay 2 países que legalizaron la producción de la marihuana, 2 estados, Ohio y Colorado. En 17 estados se permite el consumo medicinal de la marihuana. O sea, en Estados Unidos los grandes cambios se dan
desde los estados hacia Washington. Y ahí es cuando cambian las políticas nacionales. Así es que yo creo que esta revolución de políticas federales es la que va a llevar un cambio significativo en Washington. De acuerdo, bien. Bien, nos vamos a ir a una pausa y de ahí vamos a seguir hablando con el presidente Samper. Yo quiero hacerle algunas preguntas sobre economía. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Presidente, ¿cómo ve usted la Alianza del Pacífico? ¿Qué oportunidades cree que nos da esta alianza? Es una alianza estratégicamente importante. Yo le veo una ventaja política y es que de alguna manera México se reintegra digamos, al escenario latinoamericano. Es una alianza válida desde el punto de vista económico y no me parece bien que se la contraste con otro tipo de alianzas que existen en la región que son igualmente válidas, como puede ser por ejemplo el caso del ALBA. Claro, ¿por qué no le parece bien que se le contraste? Porque me parece que en América Latina tenemos que comenzar a entender que hay dos modelos distintos y una sola región. No tiene sentido que si nosotros hemos vivido de la expansión de China, que tiene un modelo ideológicamente distinto al nuestro, ahora no seamos capaces de aceptarnos entre nosotros porque cada uno piense que el modelo del otro no es correcto. Ahora, pero digamos, sí podría ser válido comparar lo que es una alianza de países que más bien tienen hacia la apertura económica y el libre mercado versus otros intentos de integración regional que básicamente lo que buscan es cerrar sus economías, ¿no? Y digo comparar en términos de que uno puede ver los resultados que obtienen ciertos países versus los resultados que obtienen los otros, ¿no? Pero es una satanización indebida. A mí me parece que lo que nosotros debemos pensar es en aquellos escenarios comunes, los escenarios que nos pueden unir. Por ejemplo, todos los países de esta área están desarrollando programas sociales de mejoramiento de las condiciones de pobreza que han resultado exitosos. Si usted mira las cifras sobre reducción de la pobreza en Chile o en Venezuela o en Colombia o en Brasil, son cifras exitosas. De hecho, si algo hay para mostrar en América Latina es que hemos logrado reducir el número de pobres en 40 o 50 millones en los últimos años. Eso me parece que es una razón para afirmar lo que estoy diciendo, de que no podemos ahora satanizarnos entre unos contra otros, porque cada cual tiene su propio esquema y ese esquema es respetable si está respaldado por unas votaciones democráticas, que es lo que también existe en toda la región. Ahora, si me permite, creo que sí se podría hacer una diferencia entre países. Por ejemplo, si uno ve lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ve es justamente un colapso económico y un colapso, si quiere, gubernamental y ciudadano. Si uno mira también hacia Argentina, lo que también ve es un país que se encuentra en serios problemas económicos, que incluso ha tenido que prohibir que fuentes independientes cuestionen las cifras oficiales para poder esconder lo que está sucediendo. Entonces creo que sí existen algunas diferencias palpables, notorias, entre las políticas económicas de distintas naciones latinoamericanas y que han llevado a sus ciudadanos también a resultados diametralmente opuestos. Claro, pero si usted mira un poco con más calma esos ejemplos, de alguna manera tienen que ver con los ciclos económicos internacionales. Tanto los ciclos financieros internacionales en el caso de Argentina, como los ciclos de materias primas y productos básicos en el caso de Venezuela. Nosotros nos montamos en unos ciclos internacionales ascendentes hace 10 años y esos ciclos van de para abajo. Ahora, que algunos países lograron resistir más fácilmente la extorsión de los ciclos, eso es válido. Pero hay una reflexión que le queda a todos los países sin excepción, y es que hemos abandonado la industrialización, por ejemplo. Todos los países, sin excepción, muestran cifras de crecimiento en sus sectores industriales. Aquí, lamentablemente, se nos olvidó el desarrollo sectorial, y una buena forma de recuperar esta agenda común podría ser pensar en un procesos intensivos de reindustrialización de la región. ¿Qué tipo de medidas usted cree que deberían tomar los estados para buscar esta industrialización? Creo que no hay que tenerle miedo a hacer unos programas de protección selectiva de ciertos sectores,
pero sobre todo lo más importante es el desarrollo de políticas de innovación. La región está en pañales, aquí se dice en pañales. Sí. La región está en pañales en materia, por ejemplo, de innovación tecnológica. No estamos destinando más del 1% del Producto Interno Bruto para proyectos de renovación tecnológica, de investigación y desarrollo en las universidades. Si nosotros no hacemos un esfuerzo considerable por mejorar nuestras condiciones de innovación, pues no tendremos posibilidades de hacer un desarrollo sectorial consistente, especialmente en sectores, menciono dos que son particularmente importantes, el sector de la industrialización y el sector de la agroindustria. Tenemos un modelo de desarrollo, sobre todo en Sudamérica, que de alguna manera sigue los patrones extractivistas de hace 20 o 30 años, es decir, sacar el petróleo, sacar las materias primas, producir cereales, producir bienes de consumo básico para exportar hacia el exterior. Tenemos que pensar en un modelo de desarrollo hacia adentro de la región, que son donde están nuestras mayores posibilidades de venta, no afuera, sino aquí adentro, y un modelo que vuelva a retomar un poco lo que fue la política sectorial de muchos años. A mí me gustaría incidir en eso porque me parece un tema muy importante, muy interesante. Usted dijo que no había que tenerle miedo a ciertas protecciones selectivas, pero en Perú nuestra experiencia es contraria. Nosotros tuvimos mucho de eso durante los 70, los 80 y básicamente lo que tuvimos fue una industria arruinada y una industria que nunca se volvió competitiva por lo protegida que estaba. Y más bien, durante los años de apertura económica lo que sí hemos tenido es una mayor industrialización del país. Hemos visto el crecimiento de distintas industrias que se han vuelto más competitivas justamente por la competencia externa. ¿Cómo ve usted eso desde afuera? Yo creo que no es el modelo de sustitución de importaciones, por supuesto que fue un modelo que causó ineficiencias y causó problemas de exceso de subsidios e inclusive corrupción. Sin embargo, el modelo también permitió de cierta manera sentar las bases de esa industrialización que hoy se está potencializando con la competencia. Eso no nació con la competencia, fueron sectores que de alguna manera aceptaron el reto de la competencia, tenían una base de desarrollo y sobre esa base lograron consolidarse. La región creció más en la época en la cual estuvo en auge el modelo de sustitución que en la época de la apertura de finales de siglo, aunque la primera apertura fue mejor. La segunda apertura a comienzos de este siglo fue mejor que la apertura de finales de siglo. De tal manera que no creo que se puedan establecer patrones sobre decir este es un modelo totalmente descartable o el modelo neoliberal es un modelo absolutamente rechazable. Creo que tenemos que encontrar nuestro camino. Y nuestro camino, repito, tiene que tener en cuenta que las estrategias de desarrollo, sobre todo en estos países, tienen que ser estrategias con matices, no pueden ser políticas selectivas indiscriminadas. Tenemos que buscar en qué sectores nos interesa afirmar nuestro desarrollo. Le doy un caso, en el caso de Colombia, por ejemplo. El caso de Colombia, que tiene un tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos, pues algunos sectores agroindustriales, como por ejemplo el sector de pollos y cierto sector de producción de carnes, se han visto muy afectados por los subsidios que vienen de afuera. Los Estados Unidos ofrecen unos subsidios muy fuertes a la producción y en muchos casos nuestros países no están colocando a los productores en igualdad de condiciones. Ahí se requeriría una protección selectiva que por lo menos nivele las capacidades competitivas de América Latina con las capacidades competitivas de los países que estamos importando. Pero digamos, ese tipo de políticas lo que termina haciendo es que los consumidores de su país paguen precios más caros, ¿cierto? Realmente estos subsidios que se le dan a las industrias norteamericanas, quienes que deberían quejarse de ellos son los contribuyentes norteamericanos cuyos impuestos son utilizados para esos subsidios. Y más bien nosotros en todo caso deberíamos agradecerles que nos están regalando la plata. Pero más grave sería que por cuenta de esta protección desequilibrada e injusta, terminamos nosotros liquidando empleos o liquidando personas que están viviendo legítimamente en nuestros países de la pequeña agricultura o del pequeño comercio, de la pequeña industria. Ahora, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia peruana con el Tratado de Libre Comercio, se hablaba mucho de que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos iba a destruir nuestra agricultura y ha sucedido exactamente lo contrario. Se ha generado una gran industria de agroexportaciones pese a estas situaciones que usted efectivamente señala. Claro.
Creo que ustedes negociaron mejor el Tratado de Libre Comercio que nosotros. Me parece que parte del problema está ahí. Pero esto no puede ser, estos tratados de libre comercio que son válidos y que deben complementarse con tratados regionales o intrarregionales, que yo creo que es lo que el mensaje mayor que debe quedar de esta reflexión. Es decir, todos los países van hacia una época de regionalismo abierto, o sea, de que tenga yo relaciones con muchos escenarios, con muchos países al tiempo. Pero estos tratados particularmente no pueden ser, no los podemos trasladar al negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner un negocio de venta de huevos con tocino. Porque en ese momento, obviamente la peor parte la llevaba el cerdo. Aquí tiene que ser un tratado en que todos ganemos, y para que todos ganemos tenemos que estar todos en igualdad de condiciones de competencia. Creo que es lo mínimo que se puede pedir de un país, es que le dé igualdad de condiciones de competencia. Es cierto, Perú es un país modelo en sus posibilidades de crecimiento, en su desarrollo, pero ustedes también tienen un factor que no tienen los otros países, y es que tienen una relación muy diversificada y muy sólida con el Pacífico, lo cual les permite, digamos, como diversificar su canasta. En fin, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de esto, pero creo que hay que combinar las dos cosas. No hay que satanizar ni lo uno ni lo otro. Ok, presidente, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Bueno, muchísimas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.